Mark Wessler estacionó su SUV en el camino de entrada de su casa suburbana, los faros atravesando la neblina vespertina. La casa se alzaba imponente, con una cálida luz que se derramaba por el gran ventanal del frente. Desde allí podía ver a su esposa, Emily, con su cabello castaño recogido en un moño suelto, inclinada sobre su hija menor, ayudándola con la tarea. La escena le provocó una conocida mezcla de gratitud, y un leve destello de culpa. Había llegado tarde otra vez. Mark entró en la casa, donde lo recibió el aroma del pollo al horno y el suave murmullo de la radio en la cocina. Emily alzó la mirada y le dedicó una sonrisa rápida que no llegó a sus ojos. «Llegaste tarde», dijo en voz baja, volviendo su atención a su hija. «Lo sé», respondió Mark, dejando el maletín junto a la puerta. Besó la cabeza de Emily y luego la de su hija, pero Emily no levantó la vista. El nuevo proveedor tuvo problemas con el envío. Tuve que solucionarlo. Emily asintió distraída, sus dedos moviéndose sobre una pila de papeles. Había estado dibujando todo el día, Mark lo supo por las manchas de carbón en sus manos. La cena está en el horno, si tienes hambre. Mark quiso decir algo, romper la creciente distancia entre ellos, pero las palabras se le quedaron atascadas. Se conformó con un simple «Gracias». Durante la cena, los niños llenaron el silencio con historias sobre la escuela, sus voces llenas de energía, en contraste con la atmósfera apagada entre sus padres. Mark sorprendió a Emily mirándolo una vez, con una expresión que no pudo descifrar. Esa noche, mientras Mark terminaba de responder correos en su estudio, escuchó los pasos ligeros de Emily en el pasillo. Ella se detuvo brevemente frente a la puerta, pero siguió caminando. Ese gesto sencillo le dio la sensación de que, ladrillo a ladrillo, se estaba construyendo un muro entre ellos. Una semana después, Emily entró a una galería de arte en el centro, para un evento benéfico. No había planeado ir, pero sentía la necesidad de conectar con la energía del mundo artístico, con los colores y el caos que alguna vez habían sido su vida, antes de que la maternidad y el negocio lo consumieran todo. Mientras admiraba una escultura abstracta y audaz, sintió una presencia a su lado. «Es hermosa, ¿verdad?», dijo una voz profunda. Emily se giró y vio a un hombre de cabello negro despeinado y ojos grises penetrantes. Llevaba un blazer casual sobre una camiseta, un estilo que desprendía una confianza natural. «Lo es», respondió Emily, volviendo la mirada a la escultura. «El movimiento, la intensidad, es cruda». El hombre sonrió, dejando que su mirada se posara en ella. «Eres artista, ¿verdad?». Emily rió suavemente. «¿Cómo lo supiste?». «Se nota en la forma en que la miras. Como si entendieras lo que el artista sentía». «Solía pintar», admitió Emily. «Antes de tener hijos. Antes de que la vida se volviera complicada». «Parece que necesitas volver a tomar un pincel», dijo el hombre, extendiéndole la mano. «Soy Lucas, por cierto». «Emily», respondió ella, estrechándole la mano. Su agarre era cálido, y su mirada, firme. Hablaron durante casi una hora, su conversación fluyendo entre el arte, la filosofía y las frustraciones compartidas sobre los bloqueos creativos. Emily no se había sentido tan viva en años. Cuando por fin miró la hora, se dio cuenta de que llegaría tarde a la cena. «Debo irme», dijo, tomando su bolso. Lucas asintió, pero no se movió. «Espero verte de nuevo, Emily. El mundo necesita más personas que todavía sepan ver la belleza en las cosas». Emily le sonrió con cortesía y se marchó, pero mientras conducía de regreso a casa, las palabras de Lucas resonaban en su mente. Por primera vez en años, se sintió vista. Emily estacionó en el camino de entrada, su corazón aún palpitando por la velada. Al entrar a la casa, el sonido de caricaturas y el tintineo de platos la recibieron. Mark estaba en la cocina, acomodando platos en el lavavajillas, con la corbata floja y las mangas de la camisa remangadas. «Llegas tarde», dijo él, repitiendo las palabras que ella le había dicho la semana anterior, aunque su tono era neutral. «Había tráfico», respondió rápidamente, evitando su mirada. Besó a su hijo en la cabeza mientras él seguía absorto en su programa de televisión, y se dirigió al dormitorio para cambiarse. Mark la siguió momentos después, apoyándose en el marco de la puerta. «¿Todo bien?», preguntó.
Emily vaciló mientras se quitaba los tacones. Sí, solo un día largo. Mark asintió, claramente escéptico pero demasiado cansado para insistir. Pedí pizza para los niños. Supuse que comerías cuando llegaras. No tengo hambre, dijo ella, pasando junto a él sin mirarlo. Mark la observó alejarse, sintiendo como el muro invisible entre ellos se hacía más grueso. Quiso preguntarle dónde había estado, por qué parecía tan distante últimamente, pero algo en su actitud lo detuvo. En los días siguientes, Emily no podía dejar de pensar en Lucas, su voz, su confianza, la forma en que la había hecho sentir viva de nuevo, permanecían en su mente como el aroma del óleo en un lienzo recién pintado. Se dijo a sí misma que era inofensivo, solo un recordatorio de quién solía ser. Pero cuando recibió un correo inesperado de la galería, una invitación a una exposición privada organizada por el propio Lucas, sintió una emoción que no había experimentado en años. Sin decirle a Mark, confirmó su asistencia. La noche del evento, Emily se vistió con esmero, eligiendo un vestido negro fluido que realzaba su figura. Mark notó su atuendo mientras ella se preparaba para salir. ¿Vas a salir otra vez?, preguntó, intentando ocultar el tono de reproche en su voz. Es una inauguración de galería, respondió ella. Es bueno para hacer contactos, ya sabes. Me inspira. Mark asintió, aunque su incomodidad era evidente. Diviértete. La galería era íntima, iluminada con luces suaves y llena de murmullos de conversación discreta. Emily vio a Lucas casi de inmediato, su sonrisa fácil la atraía como un imán. Él la recibió con un cálido abrazo que se prolongó apenas un segundo más de lo necesario. Emily, viniste, dijo él, con un tono genuinamente complacido. Emily, viniste, dijo Lucas, con un tono que reflejaba genuina alegría. Claro que sí, respondió ella, sintiendo como sus mejillas se calentaban ligeramente. Lucas sonrió, guiándola hacia una mesa donde había copas de vino listas para los invitados. Le ofreció una y, al tomarla, Emily notó como sus dedos rozaron los suyos, un contacto breve pero deliberado. Quiero mostrarte algo, dijo él, inclinándose hacia ella, su voz baja y casi confidencial. Emily lo siguió mientras la conducía hacia una sección más tranquila de la galería. Allí, en una esquina iluminada con luces tenues, colgaba una serie de pinturas que parecían vibrar con intensidad emocional. Los colores eran audaces, los trazos salvajes pero controlados, como si contaran una historia apasionada y desgarradora a la vez. ¿Qué opinas?, preguntó Lucas, observándola con atención mientras ella estudiaba cada cuadro. Emily respiró hondo, casi perdiéndose en los detalles. Es impresionante, visceral. Hay tanta energía aquí. Se siente como si el artista estuviera luchando con algo, pero también, liberándose. Lucas asintió lentamente, como si sus palabras hubieran tocado algo profundo en él. Eso es exactamente lo que estaba buscando. Quería que se sintiera crudo, honesto. Emily lo miró, sorprendida. ¿Son tuyos?, Lucas sonrió, un poco tímido pero orgulloso. Sí. A veces el arte es la única forma de sacar lo que llevamos dentro. Por un momento, el tiempo pareció detenerse. Emily se sintió conectada a él, como si entendiera algo que llevaba años intentando expresar pero nunca había logrado poner en palabras. Deberías volver a pintar, Emily, dijo Lucas, su tono lleno de convicción. Tienes esa chispa, lo veo en ti. No la dejes morir. Emily abrió la boca para responder, pero en lugar de palabras, un nudo se formó en su garganta. No podía recordar la última vez que alguien la había mirado de esa manera, como si todavía tuviera algo valioso que ofrecer al mundo. Lo pensaré, dijo finalmente, bajando la mirada. Espero que lo hagas, respondió él, con una sonrisa cálida. La velada continuó, pero Emily no podía dejar de pensar en las palabras de Lucas. Cuando finalmente decidió marcharse, él la acompañó hasta la puerta, inclinándose ligeramente hacia ella mientras se despedían. Gracias por venir. Hizo mi noche verte aquí. Emily murmuró una respuesta que ni siquiera recordaría más tarde y se dirigió al auto. Mientras conducía de regreso a casa, el peso de la noche se sentía agridulce. Por un lado, había redescubierto una parte de sí misma que creía perdida, por otro,
No podía ignorar la sombra de lo que esto significaba para su vida con Mark. Al llegar a casa, encontró la sala oscura y silenciosa. Mark estaba dormido en el sofá, con el televisor encendido. Emily lo miró por un momento, sintiendo una punzada de culpa. Apagó el televisor y subió las escaleras, su mente aún atrapada entre dos mundos. En los días siguientes, Emily comenzó a sacar sus antiguos pinceles y lienzos del desván. Cada vez que los tocaba, recordaba la conversación con Lucas y sentía un impulso renovado por crear. Pero también notaba cómo Mark la observaba, su expresión cargada de preguntas que no se atrevía a hacer. El muro entre ellos seguía creciendo, pero ahora Emily no estaba segura de si quería derribarlo o simplemente dejarlo ahí. A medida que avanzaba la velada, Lucas presentó a Emily a otros artistas, elogiando su antiguo trabajo como si la conociera desde hacía años. Emily se dejó llevar por la atención, redescubriendo su risa y esa confianza que había creído perdida. Cuando la multitud comenzó a disiparse, Lucas la llevó a un rincón más tranquilo. «Me encantaría ver tu trabajo algún día», dijo, su voz baja, casi íntima. «Estoy fuera de práctica», admitió Emily, sintiéndose expuesta. «La falta de práctica no importa. La pasión sí». Sus miradas se encontraron, y por un instante, el aire entre ellos pareció cargado de electricidad. Emily fue la primera en apartar la vista, riendo nerviosa. «Debería irme. Ya es tarde». Lucas extendió la mano, apenas rozándola de ella. «Te mereces algo más que una vida donde solo sientes que existes, Emily». Sus palabras la golpearon como un trueno. No respondió, su corazón latiendo con fuerza mientras se alejaba hacia la noche. De vuelta en casa, encontró a Mark despierto, sentado en la sala tenuemente iluminada, con un vaso de whisky en la mano. «¿Qué tal estuvo?», preguntó él mientras ella entraba. «Bien», respondió Emily, esforzándose por sonar casual. «Había gente muy talentosa». Mark la observó, sus ojos buscando algo en su expresión. «Últimamente sales mucho. ¿Hay algo que deba saber?». Emily se quedó helada, con mil excusas cruzando por su mente. «Te estás imaginando cosas», dijo rápidamente. «Solo estoy intentando encontrarme a mí misma de nuevo, Mark». «Eso es todo». Mark no insistió, pero el nudo en su estómago se apretó aún más. Algo se le escapaba entre los dedos, y no sabía cómo detenerlo. Las semanas siguientes fueron un acto de equilibrio para Emily. Durante el día, se sumergía en las rutinas familiares y en el negocio que había construido con Mark, pero sus noches y momentos robados eran cada vez más consumidos por Lucas. Su conexión se profundizaba con cada mensaje de texto, cada encuentro secreto en su estudio bajo el pretexto del arte. Emily se decía a sí misma que no era una aventura en toda regla, todavía. No habían cruzado ninguna línea física. Pero emocionalmente, sabía que estaba entrando en aguas peligrosas. Mark, por su parte, se volvía más distante. Notaba las ausencias frecuentes de Emily y el vacío en su mirada cuando estaba en casa. Intentaba alcanzarla, sorprendiéndola con flores, sugiriendo noches de cita, pero sus respuestas eran, en el mejor de los casos, educadas. Una parte de él quería enfrentarla directamente, pero el miedo lo retenía. El miedo a que su respuesta confirmara lo que ya sospechaba. Una noche, Mark decidió sorprender a Emily recogiéndola en la galería donde había dicho que se encontraría con una amiga. Llegó temprano y estacionó al otro lado de la calle, su corazón latiendo con fuerza mientras esperaba. Lo que vio lo destrozó. A través de los grandes ventanales de la galería, vio a Emily de pie con un hombre, Lucas. Estaban demasiado cerca. Lucas alzó la mano, apartando con delicadeza un mechón de cabello del rostro de Emily mientras ella le sonreía. No era el gesto de dos desconocidos ni el de simples amigos. Mark no pudo seguir mirando. Encendió el coche y condujo de regreso a casa, con la imagen de Emily y Lucas grabada en su mente como una herida que no dejaba de arder. Emily llegó más tarde esa noche, con las mejillas enrojecidas y el cabello ligeramente desordenado. Se sobresaltó al encontrar a Mark en la cocina, esperándola con una botella de vino y 2 copas sobre la encimera. «Estás despierto hasta tarde», dijo, intentando sonar casual. «¿Tú también?», respondió Mark, con un tono helado. Emily se detuvo en seco, percibiendo que algo andaba mal. «Mark,
¿Qué ocurre? Él la miró, con la mandíbula apretada. Te vi esta noche, Emily. En la galería. Con él. El estómago de Emily se hundió. Mark, ¿yo? No lo hagas, la interrumpió, alzando la voz. No me mientas. Vi cómo te tocaba. Vi cómo lo mirabas. Las defensas de Emily se desmoronaron. No es lo que parece, dijo, con lágrimas comenzando a llenar sus ojos. ¿Entonces qué es, Emily? Mark exigió, su tono cargado de dolor. Porque claramente no parece algo inocente. ¿Tienes sentimientos por él? Ella vaciló por una fracción de segundo, pero fue suficiente. Mark golpeó la encimera con la mano, su rostro una mezcla de rabia y angustia. ¿Cómo pudiste hacernos esto? ¿A mí? ¿A nuestra familia? Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Emily. No quería que esto pasara. No lo planeé. Yo solo. ¿Solo qué? ¿Necesitabas a alguien que te hiciera sentir viva? La voz de Mark se quebró, y se dio la vuelta, incapaz de mirarla. Emily se acercó un paso, desesperada por explicarse. Mark, te amo. Nunca dejé de amarte. Pero me he sentido tan perdida. Tan invisible. Y Lucas, él me hizo sentir como yo misma otra vez. Mark se giró para mirarla, sus ojos llenos de traición. ¿Crees que yo no me siento perdido también? ¿Crees que no he sacrificado nada por esta familia? Por ti. Pero nunca recurrí a otra persona para arreglarlo. El silencio llenó la habitación, pesado y opresivo, como el peso de su matrimonio desmoronándose frente a ellos. Necesito tiempo para pensar, dijo finalmente Mark, en un susurro casi inaudible. Tomó sus llaves y salió de la casa, dejando a Emily sola con su culpa y el eco de sus palabras. Los días que siguieron fueron un borrón. Mark se quedó en casa de un amigo, y Emily tuvo que inventar explicaciones para justificar su ausencia ante los niños. Evitó las llamadas de Lucas, mientras el peso de lo que había hecho comenzaba a hundirse completamente en su conciencia. Por su parte, Mark luchaba con su ira y su dolor, dividido entre el amor que aún sentía por Emily y la traición que no podía ignorar. Buscó la ayuda de un terapeuta, tratando de encontrar claridad, y se reunió con un abogado. No para presentar una demanda de divorcio, sino para entender sus opciones. Emily también decidió buscar ayuda profesional. Quería entender por qué había puesto en peligro todo lo que amaba. Cada sesión de terapia era una mezcla de revelación y remordimiento, enfrentándose a verdades que había evitado por mucho tiempo. Amigos y familiares comenzaron a notar las grietas en la aparente vida perfecta de Mark y Emily, pero ninguno de los dos compartió la verdad. Al menos, no todavía. Esa noche, Emily no podía dormir. Las palabras de Lucas se repetían en su mente como un eco constante. Mereces algo más que una vida en la que solo sientes que estás existiendo. Miraba el techo, mientras el suave zumbido del ventilador se sincronizaba con el ritmo inquieto de sus pensamientos. A la mañana siguiente, mientras Mark se preparaba para ir al trabajo, Emily evitó mirarlo a los ojos. Él le dio un beso distraído en la mejilla antes de salir, y ella se quedó inmóvil, sintiendo como la culpa se apoderaba de su pecho. Pero más tarde ese día, su teléfono vibró con un mensaje que aceleró su corazón. Lucas, lamento si me pasé de la raya. Es solo que veo algo en ti. Algo que creo que has olvidado. Emily se quedó mirando el mensaje, con el dedo suspendido sobre el botón de respuesta. Se dijo a sí misma que no debía contestar, pero antes de poder detenerse, sus dedos comenzaron a moverse. Emily, no te pasaste. Gracias por decirlo. La conversación no tardó en profundizarse. Lucas comenzó a preguntarle sobre sus sueños, sus miedos y la vida que sentía que se le escapaba entre los dedos. Sus preguntas desenterraron capas de Emily que ella no había tocado en años, y pronto se encontró contándole cosas que no le había dicho a Mark en mucho tiempo. Las semanas pasaron, y la correspondencia secreta con Lucas se convirtió en su refugio. Emily comenzó a visitar su estudio bajo el pretexto de hacer recados, y sus encuentros se volvieron cada vez más íntimos. Un día, mientras estaba en su estudio, rodeada de esculturas a medio terminar, Lucas le entregó un lienzo en blanco y un set de pinturas. Muéstrame, dijo con suavidad. Emily vaciló,
pero algo en su mirada la animó a tomar el pincel. Pasaron horas mientras se perdía en el acto de crear, su mente silenciando las dudas que la habían atormentado durante tanto tiempo. Cuando finalmente dejó el pincel, Lucas estaba detrás de ella, admirando su obra. «Es hermoso», susurró, su aliento cálido contra su cuello. Emily se giró, sus rostros a escasos centímetros. Por un momento, el mundo pareció detenerse. Entonces, Lucas se inclinó hacia ella. Emily no se apartó. El beso fue eléctrico, encendiendo algo profundo dentro de ella. Pero tan pronto como terminó, la realidad cayó sobre Emily como un balde de agua fría. Retrocedió, con el corazón acelerado. «No puedo hacer esto», dijo, con la voz temblorosa. Lucas no discutió. «Ya lo estás haciendo, Emily». Ella tomó sus cosas y salió apresuradamente, con lágrimas corriendo por su rostro. Esa noche, Mark llegó a casa más temprano de lo habitual, tomándola por sorpresa. Emily estaba en la cocina, limpiando nerviosamente un plato que ya estaba impecable. «Has estado muy callada últimamente», dijo Mark, dejando su maletín sobre la mesa. «¿Todo está bien?» Emily forzó una sonrisa. «Claro. Solo, mucho trabajo». Mark asintió, pero su expresión mostraba dudas. Más tarde, mientras Emily acostaba a los niños, Mark notó que su teléfono se iluminaba en la encimera. Una vista previa del mensaje apareció en la pantalla. Dudó, pero una sensación en su interior le dijo que debía mirar. «Lucas, no puedes huir de ti misma para siempre». La sangre de Mark se heló. Dejó el teléfono rápidamente sobre la encimera, su mente corriendo en mil direcciones. Sabía que no debía sacar conclusiones precipitadas, pero las noches largas, el secretismo repentino, todo apuntaba a algo que no podía ignorar. El fin de semana siguiente, Mark propuso una salida familiar al parque. Emily aceptó de mala gana, su mente claramente en otro lugar. Mientras se sentaban en una manta de picnic observando a los niños jugar, Mark alargó la mano y tomó la de ella. «Te extraño», dijo con sencillez. La respiración de Emily se entrecortó. El peso de su culpa era sofocante. «Estoy aquí», Mark respondió suavemente, pero ni siquiera ella creía sus propias palabras. Esa noche, mientras Emily se duchaba, la resolución de Mark se desmoronó. Tomó su teléfono y comenzó a revisar sus mensajes. Lo que encontró confirmó sus peores temores. Cuando Emily salió del baño, Mark estaba sentado al borde de la cama, con su teléfono en la mano. «¿Quién es Lucas?», preguntó, con la voz tranquila pero cargada de rabia contenida. Emily se quedó inmóvil, su corazón latiendo desbocado. «Mark, puedo explicarlo». «No lo hagas», la interrumpió con dureza, poniéndose de pie. «Solo dime cuánto tiempo lleva esto pasando». Las lágrimas comenzaron a llenar los ojos de Emily. «No es lo que piensas». Mark rió con amargura. «Es exactamente lo que pienso, Emily. Has estado escondiéndote, mintiéndome, mintiéndole a nuestros hijos». «¿Todavía me amas?». El silencio de Emily fue suficiente respuesta. Esa noche, Emily se encontraba afuera del estudio de Lucas, su respiración formando nubes visibles en el aire frío. Se había dicho a sí misma que sería la última vez que vendría, que solo necesitaba un cierre. Pero, en el fondo, sabía que era una mentira. Cuando Lucas abrió la puerta, su expresión se suavizó en una sonrisa que lo decía todo. «No estaba seguro de que vendrías», dijo, haciéndose a un lado para dejarla entrar. Emily vaciló por un momento antes de cruzar el umbral. Dentro, el estudio estaba tenuemente iluminado, con el cálido resplandor de una única lámpara proyectando sombras largas sobre las esculturas y los lienzos. El aire estaba cargado con el olor a pintura y virutas de madera. Emily se sentó en el sofá de cuero desgastado, con las manos temblando sobre su regazo. «No sé por qué estoy aquí», murmuró. Lucas se sentó a su lado, su presencia magnética. «Si lo sabes», respondió suavemente, rozando su mano con la suya. Fue todo el permiso que Emily necesitaba. Sus labios se encontraron en un beso desesperado, ardiente, una culminación de semanas de anhelo y tensión contenida. Lucas la atrajo hacia sí, y Emily se dejó caer en él, dejando que la culpa y las dudas se desvanecieran en el calor del momento.
Mark estacionó su auto al otro lado de la calle, frente al estudio de Lucas. Su corazón latía con fuerza, como si tratara de advertirle que no siguiera adelante. No quería creerlo, pero todas las pistas lo habían llevado hasta aquí, las noches largas, los mensajes, las miradas distantes, todo apuntaba a este lugar. Se quedó sentado en el coche durante unos minutos, mirando la tenue luz que se filtraba por la ventana del estudio. Cada fibra de su ser le gritaba que se marchara, pero no podía hacerlo. Necesitaba saber la verdad. Mientras se acercaba al edificio, vio dos siluetas a través de la ventana. Una de ellas era inconfundiblemente Emily. El estómago de Mark se retorció en un nudo mientras avanzaba, con los pies pesados por el miedo. Lo que vio lo paralizó. Emily y Lucas se besaban con pasión, sus cuerpos entrelazados en el sofá. Su mundo se hizo pedazos en un instante. Mark no recordaba haber abierto la puerta, pero de repente estaba dentro, de pie en el umbral del estudio. Emily. El sonido de su voz hizo que ella se apartara de Lucas de golpe, su rostro pálido y lleno de sorpresa. Mark, susurró, intentando cubrirse con la manta que estaba sobre el sofá. Lucas se puso de pie, levantando las manos en un gesto de rendición. Creo que debería irme, dijo, tratando de pasar junto a Mark. La mirada fulminante de Mark lo detuvo en seco. Siéntate, gruñó Mark, su voz baja y peligrosa. Lucas vaciló, pero obedeció, hundiéndose nuevamente en el sillón. Mark volvió su atención a Emily, sus ojos llenos de traición y furia. ¿Cómo pudiste? Los labios de Emily temblaban. Yo, no quería que esto pasara. Mark soltó una risa amarga. ¿No querías que pasara? Has estado mintiéndome durante meses. Ocultándote, enviándole mensajes mientras yo estaba en casa con nuestros hijos. No me digas que esto fue un error. Las lágrimas comenzaron a correr por el rostro de Emily. Estaba sola, Mark. Dejaste de verme hace mucho tiempo. Todo lo que te importa es el negocio. ¿Y eso lo justifica? Respondió Mark, alzando la voz. ¿Crees que yo no siento presión? ¿Crees que no me importa? Todo lo que he hecho ha sido por ti, por nosotros. Lucas carraspeó, intentando levantarse de nuevo. Tal vez ustedes dos necesitan. Mark se giró hacia él, con los puños apretados. Ni una palabra. Lucas, sabiamente, permaneció en silencio. Mark salió del estudio dando un portazo, dejando a Emily sollozando en el sofá. El camino de regreso a casa fue un borrón, su mente inundada de rabia y desesperación. Cuando llegó, la casa estaba oscura y silenciosa, los niños dormían en sus habitaciones. Se sentó en el borde de la cama que compartía con Emily, con la cabeza entre las manos. El peso de lo que había presenciado amenazaba con aplastarlo. Emily llegó a casa una hora después, su rostro enrojecido por el llanto. Se quedó en el umbral de la puerta de su habitación, con el cuerpo temblando. Mark, por favor, comenzó. No, respondió él con frialdad, su voz carente de emoción. No quiero escucharlo. ¿Podemos hablar de esto? Suplicó ella. Mark levantó la mirada hacia ella, sus ojos llenos de dolor. ¿Hablar? ¿Crees que queda algo de qué hablar? Lo destruiste todo, Emily. Ella cayó de rodillas, sollozando. No sé cómo llegamos a esto. Mark se puso de pie, su voz firme pero afilada. No llegamos aquí. Tú nos trajiste aquí. Y no sé si alguna vez podré perdonarte. Tomó una manta y una almohada del armario y se dirigió al sofá, dejando a Emily sola en su habitación. Los días que siguieron al descubrimiento de Mark fueron un torbellino de silencios gélidos y una tensión sofocante. Emily intentó hablar con él, pero Mark la evitaba, refugiándose en su trabajo y en su rol como padre. En casa, apenas la miraba. Por las noches, dormía en el sofá, negándose a compartir la cama con ella. Emily pasaba las noches despierta, consumida por la culpa y el arrepentimiento. No podía creer lo lejos que había dejado que las cosas se descontrolaran. Lucas intentó contactarla un par de veces, pero ella ignoró sus mensajes. Sabía que ese capítulo debía cerrarse, aunque ya fuera demasiado tarde para reparar el daño que había causado. 2 semanas después, Mark finalmente rompió el silencio.
Después de acostar a los niños, se sentó frente a Emily en la mesa de la cocina, su expresión fría pero controlada. Hablé con un abogado, comenzó. El estómago de Emily se hundió. Mark, por favor. Él levantó una mano para detenerla. Déjame terminar. No he decidido qué voy a hacer todavía. Pero necesito que entiendas algo. Su voz tembló ligeramente, pero su mirada permanecía firme. Lo que hiciste no solo me hirió a mí. Rompiste nuestra familia. Rompiste la confianza que tenía en ti, en nosotros. Y no sé si eso se puede reparar alguna vez. Los ojos de Emily se llenaron de lágrimas. Lo siento, Mark. Sé que no puedo deshacer lo que hice, pero haré lo que sea para arreglarlo. Iré a terapia. Renunciaré a todo para centrarme en nuestra familia. Solo, no te rindas con nosotros. Mark apartó la mirada, apretando la mandíbula. No estoy seguro de creerte, Emily. Esto no fue un error. Fue una decisión. Una y otra vez. Y no puedo olvidar la expresión en tu rostro cuando te vi con él. Emily se derrumbó, sus sollozos sacudiendo su cuerpo. Mark permaneció en silencio, con el rostro inescrutable. Una semana después, los niños comenzaron a notar la tensión. Su hijo, Ethan, preguntó por qué Mark ya no dormía en la habitación. Emily intentó esquivar la pregunta con una sonrisa débil, pero Ethan no quedó convencido. Mark escuchó la conversación y se dio cuenta del impacto que la situación estaba teniendo en sus hijos. Esa noche, tomó una decisión. Se sentó con Emily en la sala de estar, su expresión más cansada que enojada. No puedo seguir así, Emily, dijo en voz baja. Esto no solo nos está destruyendo a nosotros, está afectando a los niños. Emily asintió, sus ojos llenos de lágrimas. Haré lo que sea, Mark. Por favor, dime cómo arreglar esto. Él respiró profundamente, como si cada palabra le costara un gran esfuerzo. Podemos intentar terapia de pareja. Pero quiero que quede claro, esto no es una promesa de que todo volverá a ser como antes. Es una oportunidad para ver si algo puede salvarse. Emily asintió de inmediato, agarrándose a esa pequeña posibilidad. Gracias. Gracias por darnos esa oportunidad. Mark no respondió, simplemente se levantó y salió de la habitación. Para él, esta era solo una pequeña chispa en medio de la oscuridad, pero sabía que era lo mejor para sus hijos. Al día siguiente, Mark le pidió a Emily que se encontraran en un parque local mientras los niños estaban en la escuela. Se sentaron en un banco bajo un imponente roble, con el peso de las palabras no dichas colgando entre ellos. No me quedo por ti, dijo Mark finalmente, con la voz baja pero firme. Me quedo por los niños. Ellos merecen estabilidad, al menos por ahora. El corazón de Emily se encogió, pero asintió. Lo entiendo. Haré lo que sea necesario para recuperar tu confianza. Mark la miró, sus ojos reflejando una mezcla de dolor y determinación. Esto no es solo sobre confianza, Emily. Es sobre respeto. Hacia mí, hacia nuestro matrimonio, hacia nuestra familia. Rompiste todo eso. Trabajaré para arreglarlo, respondió Emily en voz baja. Mark se puso de pie, con las manos en los bolsillos. Me quedaré. Pero las cosas serán diferentes. Iremos a terapia. Por nosotros y por los niños. Pero no confundas esto con perdón. No sé si alguna vez podré perdonarte. Los meses siguientes fueron lentos y dolorosos. Emily cortó todo contacto con Lucas, quien finalmente se mudó después de que el escándalo sobre su aventura se extendiera por la comunidad. Mark y Emily comenzaron a asistir a terapia, tanto como pareja como de manera individual. En casa, se esforzaron por crear una apariencia de normalidad para los niños, aunque las grietas en su relación eran imposibles de ocultar. Mark seguía distante, su calidez reemplazada por una cautela fría. Emily dedicó todos sus esfuerzos a reparar su relación, pero sabía que nunca volvería a ser igual. Una noche, después de una sesión de terapia particularmente tensa, Mark se giró hacia Emily mientras estaban sentados en el coche. ¿Te arrepientes? La garganta de Emily se apretó. Todos los días, susurró. Mark asintió, mirando por la ventana.
No sé si alguna vez podré amarte como antes. Pero lo estoy intentando. Años después, el matrimonio de Mark y Emily seguía siendo un trabajo en proceso. Permanecieron juntos por el bien de sus hijos, quienes, con el tiempo, se volvieron lo suficientemente mayores como para percibir la tensión latente entre sus padres. Hubo momentos de conexión entre Mark y Emily, breves destellos de lo que alguna vez compartieron, pero las cicatrices de la traición nunca sanaron del todo. Emily pasó el resto de su vida intentando expiar sus errores, y aunque Mark admiraba sus esfuerzos, nunca pudo borrar de su mente la imagen de ella y Lucas juntos. Su historia no fue de una reconciliación perfecta ni de una separación devastadora, sino un viaje complicado y desordenado de dos personas tratando de navegar las consecuencias de una traición que cambió todo. Al final, encontraron una paz frágil, no en el amor que alguna vez compartieron, sino en su compromiso con su familia y en las lecciones aprendidas sobre la fragilidad de la confianza.